Buenas tardes, estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los saluda cordialmente el profesor Wilber Almonte. Soy profesor de filosofía y estoy a cargo del servicio de consultas académicas en el horario de la tarde. Mi horario de atención es los días martes de 3 a 5 de la tarde y los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. El día de hoy, como recordaremos, vamos a recuperar las clases del día jueves 17 de abril, así que voy a estar hasta las 7 de la noche para atender las preguntas que ustedes tengan a bien formularme, ¿ya? Mientras esperamos que algunos estudiantes se unan a esta sesión, voy a ir resolviendo los ejercicios de clase semanal que corresponden a la semana 3, ¿no? Entonces, quiero que me concedan unos segundos para compartir el archivo de la semana 3 que contiene los ejercicios antes anunciados, ¿ya? Un ratito, por favor. Muy bien. Como podemos observar, estoy presentando la separata que corresponde a la semana 3, que es la que se debe desarrollar la próxima semana, ¿no? Y que nos corresponde desarrollar el día de hoy, en tanto que el día de hoy estamos recuperando las clases del día jueves 17 de abril, que es Jueves Santo, ¿no? Bueno, el título general es Filosofía Moderna, ¿no? Ahí encontramos una definición de la filosofía moderna, las características más importantes de esta etapa de la historia de la filosofía, el racionalismo, que es una de las corrientes que se desarrollaron durante esta etapa y cuyo fundador es el filósofo francés René Descartes o Descartes, ¿no? Luego el empirismo, que es otra de las corrientes filosóficas que se desarrollaron durante la etapa moderna, y a continuación el pensamiento de John Locke, que es el iniciador del empirismo moderno, algunos aspectos del pensamiento filosófico de David Hume, que es otro representante de dicha corriente, y luego el criticismo, que es una corriente filosófica que sintetiza los planteamientos de las dos corrientes antes mencionadas. Es decir, el criticismo sintetiza los aportes tanto del racionalismo como del empirismo. El representante del criticismo es Immanuel Kant, ¿no? Immanuel Kant. Su filosofía es conocida también como filosofía criticista, ¿correcto? Bueno, voy a dar lectura al párrafo que, que aparece luego y una vez hecho lo anunciado voy a leer la pregunta que acompaña este párrafo, ¿ya? El prejuicio romántico de un rompimiento entre medioevo y renacimiento fue decididamente combatido en nuestro siglo por el estudioso alemán Konrad Burdak, quien mostró que el Renacimiento tuvo sus raíces y su fuente espiritual en la idea, difundida en la Italia medieval y expresada sobre todo por Cola di Rienzo, del renacimiento político y religioso del Estado romano. La del 400 se concretizó, pues, en esta perspectiva de reconciliación entre fe y espíritu nacional, y Cola di Rienzo fue el padre espiritual del proceso de formación de los estados nacionales
europeos. El Renacimiento echó sus raíces en el medioevo y estuvo marcado por un profundo impulso a humanizar la religión. La opinión que predominó por mucho tiempo y que no ha muerto del todo, que atribuye al Renacimiento un carácter pagano, es errónea y surgió de una visión antihistórica y de una tendenciosidad racionalista, clasicista, liberalista. El Renacimiento surge en el despertar y por medio del despertar del ideal de unidad del Estado Nacional. En Italia, el sentimiento nacional nunca se apagó, ni siquiera durante el Medioevo. Este párrafo ha sido extraído de la obra Historia de la Filosofía de los autores Giovanni Reale y Dario Anticelli. Entonces vamos a dar lectura a la pregunta que acompaña a esta lectura. De acuerdo con el texto, podemos colegir que A. Italia se liberó del dominio alemán, pero defendiendo su espíritu nacional. B. Se pregonó la necesidad del renacimiento de Roma y de la unidad de Italia. C. El Renacimiento, antes que antimedieval, se inclinó por un humanismo teísta. D. El Renacimiento de la modernidad se erige en contra de la filosofía medieval. Y E. Cesó la lucha entre el imperio y el papado por la hegemonía política universal. Como podemos ver, de acuerdo con la solución, la alternativa correcta es la C de casa. El Renacimiento, antes que antimedieval, se inclinó por un humanismo teísta. Veamos qué dice el solucionario. De acuerdo con el texto, podemos colegir que el Renacimiento, antes que antimedieval, se inclinó por un humanismo teísta. En el texto, luego de su lectura, llegamos a la conclusión de que las raíces del Renacimiento se hunden en el medioevo. A ver, vamos a aclarar algunos conceptos que forman parte del párrafo que acabamos de leer, ¿no? Con el fin de que tengamos más clara la idea al respecto, ¿no? Por ejemplo, aquí se menciona el Renacimiento. Bueno, el Renacimiento es, como sabemos, una época de tránsito entre la etapa medieval y la etapa moderna, ¿no? O sea, no es que pasamos de la etapa medieval a la etapa moderna, ¿no? Sino que entre, entre una etapa y otra, ¿no? Como si fuera una especie de puente o bisagra, se encuentra el Renacimiento, ¿no? Que en su palabra, que en su composición presenta, ¿no? La partícula re, que quiere decir volver a, y nacere, que quiere decir nacer, ¿no? Volver a nacer. Claro, el Renacimiento es una etapa en la que hay un resurgir, un renacer de las ideas de la Grecia clásica y también de Roma, ¿no? Es una especie de vuelta, ¿no? A la cultura de los griegos, con sus valores y sus tradiciones, lo mismo que a la cultura romana, ¿no? Entonces, el Renacimiento, como se dice en el párrafo que hemos leído hace unos momentos, no es antimedieval, sino que se inclinó por un humanismo de carácter teísta. Eh, Creo que es necesario aclarar también este término humanismo, ¿no? Bueno, el humanismo es un movimiento que, que se originó, digamos, durante el Renacimiento, ¿no? El humanismo exalta la figura del hombre. Recordemos que la etapa medieval es teísta, es teocéntrica, ¿no? O sea, el pensamiento gira en torno a la figura de Dios. En ese sentido es teocéntrica, ¿no? Pero, de acuerdo con lo que hemos leído, el Renacimiento se inclinó por un humanismo teísta, o sea, digamos, coloca la figura del hombre al centro, pero sin olvidar la figura de Dios, ¿no?
Por eso es que aquí, al final del solucionario, se dice que en el texto, luego de su lectura, llegamos a la conclusión de que las raíces del Renacimiento se hunden en el medioevo, ¿no? O sea, no hay una ruptura entre la etapa moderna y la etapa medieval, ¿no? Sino que hay un tránsito, ¿no? Y ese tránsito está determinado por la época renacentista, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar, eh, perdón, un momento. Ahora vamos a pasar, un ratito, vamos a pasar a desarrollar las preguntas, los ejercicios de la semana, pero quiero que me concedan unos segundos para volver a presentar la separata que corresponde a la semana 3. Bueno, les agradezco por la espera, entonces voy a compartir nuevamente el archivo de la semana, de la separata de la semana 8, perdón. Ahora vamos a desarrollar los ejercicios de clase. Vamos a empezar con la pregunta concerniente a esta semana. Descartes es reconocido como el padre de la filosofía moderna, puesto que su pensamiento marcó un giro copernicano en el campo de la historia de las ideas por la crítica a la que sometió la herencia cultural, filosófica y científica de la tradición y por las nuevas bases sobre las que construyó un tipo de saber centrado no en la ontología ni en la teología de Dios, sino en el hombre y la razón humana. Del enunciado se deduce que uno de los rasgos propios de la filosofía moderna es, voy a volver a leer el enunciado, Descartes es reconocido como el padre de la filosofía moderna, puesto que su pensamiento marcó un giro copernicano en el campo de la historia de las ideas, por la crítica a la que sometió la herencia cultural, filosófica y científica de la tradición, y por las nuevas bases sobre las que construyó un tipo de saber centrado no en la ontología ni en la teología de Dios, sino en el hombre y la razón humana. Del enunciado se deduce que uno de los rasgos propios de la filosofía moderna es
La respuesta está en la alternativa B de Barco, la emancipación de la filosofía ante la religión, ¿no? La emancipación de la filosofía ante la religión. Veamos el solucionario. De acuerdo con los rasgos propios de la filosofía moderna, encontramos la independencia de la filosofía frente a la religión. Descartes construyó un tipo de saber centrado no en la ontología ni en la teología de Dios, sino en el hombre y la razón humana. Claro, una de las características más importantes de la filosofía moderna es la eh, emancipación de la filosofía y con esto de la razón frente a la religión y a la fe. En la etapa medieval resulta que hay un predominio de la religión, ¿no? Hace un momento sostuve que durante la etapa medieval hay un teocentrismo, ¿no? Hay un teocentrismo, es decir, Dios está al centro de la reflexión, ¿no? Y de las preocupaciones humanas, ¿no? Ahora no, ahora en la etapa moderna, ¿no? Dios es sacado de ese centro y su lugar lo ocupa el hombre, ¿no? Y la razón humana, ¿no? Por eso es que se dice que hay una independencia de la filosofía frente a la religión, ¿no? Durante la durante la etapa medieval, ¿no? Por ejemplo, y eso podemos observarlo en el pensamiento de de los representantes más importantes de la filosofía de esta etapa, eh, hay una explicación filosófica, pero que toma como punto de partida a a la figura de Dios, ¿no? Pues Dios es el creador de todo, cuanto existe, ¿no? El hombre nace con un destino, ¿no? Eh, y no puede escapar de ese destino que Dios le ha eh, puesto en su vida y así, ¿no? Entonces, ahí se puede ver, pues, el predominio de la figura de Dios en la vida del hombre y en las explicaciones que éste realiza, ¿no? En cambio, en la etapa moderna, el hombre deja de lado a Dios y en su lugar coloca, ¿no? Su propia figura, ¿no? Y como representante, ¿no? De lo humano a la razón, ¿no? El hombre trata de explicar todo con base en su razón, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Don Quijote de la Mancha representa la figura del hacendoso y emprendedor que abre caminos nuevos por explorar. Podemos comparar a Don Quijote con Hamlet. Estos dos personajes representarían a dos arquetipos humanos antagónicos, el extrovertido y arrojado frente al ensimismado y reflexivo. De acuerdo con las clases de ideas de Descartes, el ser de los dos personajes literarios corresponde a, la respuesta está en la alternativa E de enano, una idea facticia, ya que es una invención de la imaginación. Veamos el solucionario. De acuerdo con las clases de ideas de Descartes, el ser de los dos personajes literarios corresponde a una idea facticia, porque es una invención de la imaginación. Las ideas ficticias o facticias son construidas por la imaginación. Su característica es que son particulares y reales. Por ejemplo, un ángel, un duende, un pedazo, un monstruo. Son ideas de este tipo, ¿no? Bueno, pero creo que es necesario abundar un poco más. De acuerdo con la nociología cartesiana, es decir, con la teoría del conocimiento de Descartes, el conocimiento humano se compone de tres clases de ideas. Las ideas innatas, las ideas adventicias y las ideas facticias o ficticias, que es lo mismo, ¿no? Las ideas innatas son naturales o congénitas, es decir, están en la mente humana desde que el hombre nace, ¿no? El hombre
cuando nace trae estas ideas en su mente, ¿no? Y son la base del conocimiento, ¿no? Son la base del conocimiento. Sin estas ideas es imposible el conocimiento, es decir, la nociología cartesiana tiene un carácter innatista, ¿no? Por ejemplo, la idea de alma, de Dios, de mundo, ¿no? Son ideas de carácter innata y son la base de nuestro pensamiento y también de nuestro conocimiento. Es imposible que nosotros conozcamos sin las ideas innatas. Son el punto de partida de todo aquello que conoce el hombre. Recordemos que Descartes no solo era filósofo, sino un gran matemático, hizo aportes importantes a la geometría, ¿no? Ustedes recordarán el, el famoso postulado cartesiano, ¿no? Bueno, las ideas innatas son el símil, ¿no? De, de, de estas ideas que sirven como partida, como punto de partida para resolver por ejemplo, un teorema, ¿no? Eh, Son como el punto de partida para resolver un, un, este, un postulado, perdón, ¿no? Un postulado, ¿no? O sea, son ideas evidentes en sí mismas, ¿no? Que no pueden ser puestas en duda, ¿no? Y que sirven de partida, repito, para llegar a algo, ¿no? Igual, las ideas innatas tienen ese carácter, ¿no? Luego, las ideas adventicias son las que se adquieren a través de la experiencia, ¿no? Surgen en contacto directo con las cosas, ¿no? Por ejemplo, la idea de pelota, de carpeta, de carro, son ideas adventicias, ¿no? Descartes no niega la validez de los conocimientos empíricos, pero los desprecia porque no considera absolutamente cierto ni seguro lo que proviene de la experiencia, ¿no? No niega la validez de los conocimientos empíricos, pero los desprecia porque no considera absolutamente cierto ni seguro lo que proviene de la experiencia. Y en tercer lugar tenemos a las ideas facticias, ¿no? Que son ideas que el hombre elabora gracias a su imaginación, ¿no? Y que tienen como base, ¿no? A las ideas adventicias. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, la idea de sirena es una idea facticia, es una idea creada por la imaginación del hombre, pero que toma como base dos ideas de carácter adventicio, como son la idea de mujer y la idea de pez, puesto que una sirena es esa, un ser mitad mujer, mitad pez, ¿no? Entonces, creo que ese ejemplo ayuda a entender lo que es una idea facticia, ¿no es cierto? Entonces, volviendo, ¿no? A la pregunta número 2, que es la que estamos resolviendo, eh, los personajes de la literatura universal, Don Quijote y Hamlet, ¿no? Eh, constituyen, ¿no? Dos ideas de este tipo, o sea, dos ideas facticias, ¿no? ¿Por qué? Porque son ideas creadas por la imaginación de sus autores respectivos, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta número 3. El cogito ergo sum es la primera certeza principal aprehendida por la aplicación de las reglas del método. Este es la conciencia de sí mismo como ser pensante, del hecho mismo de dudar de las otras cosas, dice Descartes. Se sigue del modo más evidente y cierto que existo, porque se ve claramente que para pensar se necesita ser, de manera que la proposición pienso, luego existo, no es un razonamiento, sino una pura intuición, gracias al cual percibo mi existencia en cuanto ser pensante. Voy a volver a repetir. El cogito ergo sum es la primera certeza principal aprehendida por la aplicación de las reglas del método.
Este es la conciencia de sí mismo como ser pensante, del hecho mismo de dudar de las otras cosas, ¿no? Dice Descartes, se sigue del modo más evidente y cierto que existo, porque se ve claramente que para pensar se necesita ser. De manera que la proposición pienso, luego existo, no es un razonamiento, sino una pura intuición gracias al cual percibo mi existencia en cuanto a ser pensante. De acuerdo con el cogito ergo sum, se infiere que la respuesta está en la alternativa A de avión, es el principio fundamental de la filosofía cartesiana. De acuerdo con las ideas cartesianas acerca del cogito ergo sum, se infiere que es el principio primero de la filosofía cartesiana, surgido de la duda radical. Esta existencia es una res cogitans, sin fractura alguna entre pensamiento y ser. Claro, eh, Descartes, ¿no? Eh, empleó como la duda como un método filosófico, ¿no? Eh, eh, Guiado por su deseo de un deseo un deseo bastante ambicioso, por cierto, ¿no? Guiado por su deseo de refundar la filosofía, ¿no? Él, después de haber analizado la filosofía en su tiempo, encuentra que las bases de dicha filosofía son endebles, no son seguras, ¿no? Por eso es que se propone refundar la filosofía sobre nuevas bases, ¿no? Para ello, este, eh, hace suyo la duda como un método, ¿no? Hace suya la duda como un método, ¿no? La convierte en el método de su filosofía, ¿no? Vuelvo a insistir, la duda simplemente es un método, ¿no? Para llegar a certezas fundamentales, ¿no? Entonces, Descartes considera que el hombre puede dudar de todo, ¿no? Puede dudar de, de Dios, puede dudar del mundo, puede dudar de sí mismo, ¿no? Pero hay algo de lo que no puede dudar y es del hecho mismo de estar dudando, ¿no? Pero si uno duda es porque está pensando. Entonces, de ahí es de donde se sigue este famoso principio del cogito ergo sum, que en buena cuenta quiere decir pienso, luego existo, ¿no? Es la primera certeza, ¿no? A la que llega Descartes aplicando las reglas del método, ¿no? Eh, de esta manera es que se sigue, ¿no? De la manera más evidente, más cierta, ¿no? Que para pensar se necesita primero ser, ¿no? Entonces, eso es lo que expresa este principio, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? Eh, Muy bien, de esta manera la proposición pienso, luego existo no es un razonamiento, sino una pura intuición, gracias al cual percibo mi existencia en cuanto a ser pensante. Muy bien, entonces así es como Descartes llega, ¿no es cierto?, a esta certeza, ¿no? La del pienso, luego existo. Y de ahí es que llega a otras certezas, tales como la existencia de Dios y la existencia del mundo, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta número 4. En un diálogo entre dos amigos acerca del empirista John Locke, Juan sostiene que a nuestro filósofo le interesó una serie de temas: el nociológico, de donde salió el ensayo sobre el entendimiento humano; el ético-político; el religioso y hasta el pedagógico expresado en los pensamientos sobre la educación. Mientras que a Pedro le llamó la atención un aspecto de la filosofía lockeana que niega toda forma de ignatismo. Repito, en un diálogo entre dos amigos acerca del empirista John Locke, Juan sostiene que a nuestro filósofo le interesó una serie de temas: el nociológico,
de donde salió el ensayo sobre el entendimiento humano, el ético político, el religioso y hasta el pedagógico expresado en los pensamientos sobre la educación. Mientras que a Pedro le llamó la atención un aspecto de la filosofía lockeana que niega toda forma de lunatismo, del interés de Pedro por el pensamiento de Locke acerca del lunatismo se infiere que la respuesta está en la alternativa B de Barco. Es inadmisible cualquier principio fundamental anterior a la experiencia. Es inadmisible cualquier principio fundamental anterior a la experiencia. Del enunciado inferimos que de la percepción de Pedro acerca del pensamiento de Locke sobre el lunatismo se sigue el rechazo de cualquier principio fundamental anterior a la experiencia. Es que partimos del hecho de que no todos los hombres son conscientes del principio de identidad y de no contradicción y de los principios éticos fundamentales, puesto que el empirismo de Locke, cuya tesis más resaltante es la de que todas las ideas proceden solamente de la experiencia. Repito, del enunciado inferimos que de la percepción de Pedro acerca del pensamiento de Locke sobre el lunatismo, se sigue el rechazo de cualquier principio fundamental anterior a la experiencia. Es que partimos del hecho de que no todos los hombres son conscientes del principio de identidad y de no contradicción y de los principios éticos fundamentales, puesto que el empirismo de Locke, cuya tesis más resaltante es la de que todas las ideas proceden solamente de la experiencia. Bueno, la respuesta tiene que ver con el hecho de que Locke, que es el fundador del empirismo moderno, sostiene que eh, todo conocimiento comienza con la experiencia, ¿no? Todo conocimiento surge de la experiencia, de donde se sigue esta otra idea, ¿no? No hay nada en el entendimiento, eh, no hay nada en el entendimiento que antes no haya estado en nuestros sentidos, ¿no? Repito, no hay nada en nuestro entendimiento que antes no haya estado en nuestros sentidos, ¿no? Entonces, la fuente del conocimiento, según Locke y los empiristas modernos, y los empiristas en general, es la experiencia, ¿no? De ahí se sigue, pues, que este, el hombre no viene al mundo con ninguna idea, ¿no? Las ideas surgen en contacto directo con las cosas, surgen por experiencia, ¿no? Cuando, cuando nos relacionamos con ellas, ¿no? Entonces, es una crítica, pues, al ignatismo que caracteriza la filosofía de Descartes, ¿no? Pasamos a la pregunta número 5. En el Tratado sobre la Naturaleza Humana, Hume aplica al sujeto cognoscente el método de razonamiento empírico, de acuerdo con el cual se trata de fundamentar sobre bases reales la ciencia del hombre. Él sostiene que todos los contenidos de la mente son percepciones, los mismos que se dividen en dos clases: las impresiones, es decir, las percepciones originales que se presentan con mayor fuerza y violencia, como ocurre con las sensaciones, pasiones y emociones, y las ideas, es decir, las imágenes pálidas que la memoria produce a partir de la impresión, ¿no? Del enunciado acerca de las percepciones se puede afirmar que la respuesta está en la alternativa B. Tener impresiones significa sentir. Tener ideas, pensar. Tener impresiones significa sentir. Tener ideas, pensar, ¿no? Del enunciado se puede afirmar que tener impresiones significa sentir, en tanto que tener ideas significa pensar, ¿no? Repito, del enunciado se puede afirmar que tener impresiones significa sentir, en tanto que tener ideas significa pensar. Hume
reconoce que todos los contenidos de la mente humana son percepciones, los cuales se dividen en dos clases, impresiones e ideas, ¿no? Muy bien, entonces, de acuerdo con la filosofía de Hume, eh, el hombre, ¿no? Cuando conoce, tiene dos clases de percepciones. Tiene impresiones y tiene ideas. Y la diferencia entre estas es que las impresiones son primero, las ideas son después. Para tener ideas es necesario tener primero impresiones. Por otro lado, esta es otra diferencia importante, las impresiones se experimentan con una mayor intensidad que las ideas. Repito, las impresiones se experimentan con una mayor intensidad que las ideas, ¿no? Entonces, de acuerdo con ello, ¿no es cierto? Tener impresiones significa sentir, claro, porque, por ejemplo, cuando tú pasas la mano sobre una superficie, ¿no es cierto? Y te percatas de que esa superficie es áspera o de repente es lisa, ¿no? O por ejemplo, cuando este, percibes un olor agradable, ¿no? Entonces, las impresiones significan sentir, ¿correcto? Ahora, a partir de las impresiones es que se elaboran las ideas, ¿no es cierto? Las ideas surgen a partir de las impresiones. ¿Correcto? Por eso es que aquí se dice que eh, tener impresiones significa sentir, pero tener ideas significa pensar, claro. El hombre con su pensamiento elabora las ideas, pero que tienen como base a las impresiones, ¿no? Hume fue un eh, empirista radical y escéptico, ¿no? Su planteamiento fue bastante original, ¿no? Respecto de otros filósofos empiristas, ¿no? Es un filósofo empirista excepcional, ¿no? Su crítica a la idea de substancia, a la idea de causalidad, es un aspecto importante dentro de su pensamiento nociológico, dentro de su teoría relacionada con el conocimiento, ¿no? Muy bien, vamos a la pregunta 6. La respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración? Apareció en 1784 en una revista de Berlín. En ella, Kant, el mayor de los ilustrados, además de definir la Ilustración, distingue entre uso público y uso privado de la razón. Además, propone la libertad de hacer uso público de la razón en todos los ámbitos del saber humano, constituyéndose en la condición principal para todo progreso ilustrado. Voy a volver a leer la respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Apareció en 1784 en una revista de Berlín. En ella, Kant, el mayor de los ilustrados, además de definir la ilustración, distingue entre uso público y uso privado de la razón. Además, propone la libertad de hacer uso público de la razón en todos los ámbitos del saber humano, constituyéndose en la condición principal para todo progreso ilustrado. Entre las alternativas, escoja la que mejor represente lo que debe entenderse por ilustración. Bueno, la respuesta está en la alternativa de dado. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. La expresión latina sapere aude significa precisamente eso, ¿no? O sea, atrévete a pensar, atrévete a usar tus propias ideas, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no? Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la ilustración.
La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad de servirse de su inteligencia, porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por cuenta propia de ella, sin la tutela de otro. Claro, ¿no? Bueno, Kant decía que el objetivo de la ilustración era que el hombre sea capaz de pensar por cuenta propia, ¿no? Kant eh, quiere que el hombre sea autónomo, ¿no? Eh, Esto significa que el hombre sea capaz de pensar por sí mismo, que no necesite de la tutela, ¿no? De nadie, ¿no? Por ejemplo, durante la Edad Media, ¿no es cierto? Eh, las respuestas a muchos de los problemas humanos estaban relacionados con Dios, ¿no? Había que buscar en la Biblia, ¿no es cierto? Tenían como referente a Dios, ¿no? Pero ahora no, ahora en la etapa moderna, ¿no? En que surge este gran movimiento intelectual conocido como Ilustración, que preparó, digamos, que preparó el camino, ¿no es cierto? Se preparó el camino a la Revolución Francesa, ¿no? Que preparó las condiciones para el estallido de la Revolución Francesa, exige que eh, el hombre, ¿no? Sea autónomo y que se sirva de su propio entendimiento, ¿no? Que nadie piense por él, ¿no? Que nadie le diga lo que tiene que hacer, sino que sea él mismo el que, ¿no? Decide, ¿no? Qué va a hacer con su vida, ¿no? Decide qué hacer en determinadas condiciones, ¿correcto? Entonces, Kant cree que el objetivo de la ilustración debe ser ese, ¿no? El surgimiento de un hombre autónomo, libre, libérrimo, porque puede servirse de su propia razón, de su propio entendimiento, ¿correcto? Muy bien. Número 7. Para Kant, el entendimiento humano opone al fenómeno algo que no es objeto de los sentidos, sino un objeto pensado solo intelectivamente. Este algo es un ser inteligible, es decir, un noumeno. Este constituye una noción problemática en el sentido de que no contiene ninguna contradicción y se puede pensar como tal, pero no conocer efectivamente. Sin embargo, es también un concepto necesario para que la intuición sensible no se extienda hasta las cosas en sí. Repito, para Kant, el entendimiento humano opone al fenómeno algo que no es objeto de los sentidos, sino un objeto pensado solo intelectivamente. Este algo es un ser inteligible, es decir, un noumeno. Este constituye una noción problemática en el sentido de que no contiene ninguna contradicción y se puede pensar como tal, pero no conocer efectivamente. Sin embargo, es también un concepto necesario para que la intuición sensible no se extienda hasta las cosas en sí. Del enunciado se puede inferir que la respuesta está en la alternativa A, que establece la diferencia entre fenómeno y noumeno. Veamos el solucionario. La distinción entre fenómeno, la realidad tal como aparece al sujeto, y noumeno, la realidad en sí misma, incognoscible para el sujeto. El concepto de noumeno es un concepto límite para circunscribir las pretensiones de la sensibilidad y por lo tanto de, de uso solo negativo. El noumeno comprende el ámbito más vasto de las cosas como son en sí, el cual se escapa a nuestro conocimiento. El fenómeno es el ámbito restringido de las cosas tal como nos aparece. Claro, en su obra Crítica de la razón pura, que es una obra
que tiene como tema central el conocimiento, cómo surge el conocimiento y que se plantea también tácitamente la pregunta, ¿podemos conocer? ¿No? ¿Podemos conocer o no? Bueno, precisamente frente a esta pregunta, Kant sostiene que el hombre sí puede conocer, pero no puede conocer toda la realidad, no puede conocer a la realidad tal como es, sino solo conoce una parte de ella, conoce los fenómenos. La palabra fenómeno proviene del griego phenomenon, que quiere decir aquello que se presenta a nuestros sentidos, aquello que captamos con los sentidos. Por ejemplo, captamos el color, captamos el peso, captamos la textura de un objeto, ¿no? Captamos el olor, el sabor, ¿no? Entonces, nosotros conocemos solo los fenómenos de las cosas, aquello que se puede conocer con los sentidos, pero hay un aspecto de las cosas que es incognoscible y a la que Kant llama noumeno, ¿no? O sea, a las cosas en sí mismas. Y ustedes dirán, profe, no he entendido porque, no entiendo por qué para Kant el hombre no puede llegar al noumeno, no puede conocer al noumeno, porque el noumeno se encuentra fuera del ámbito de la experiencia humana, ¿no? Por eso yo puedo conocer todo aquello que esté dentro del ámbito de la experiencia humana, ¿no? ¿Por qué? Porque según Kant, ¿no es cierto? Según Kant, en el conocimiento participan los sentidos y la razón. En ese orden, los sentidos traen información sobre el objeto y la razón se encarga de procesar esa información, ¿correcto? Pero, por ejemplo, el noumeno está fuera del margen de la experiencia humana, por eso es que es incognoscible. De ahí pues que Kant, ¿no es cierto?, critique a la metafísica, ¿no es cierto?, critica a la metafísica y bueno, a los filósofos metafísicos que hablan sobre la posibilidad de conocer, ¿no? Que dan por sentada la posibilidad de conocer ciertas entidades, como por ejemplo el alma, ¿no? O que afirman cosas respecto de estas entidades, ¿no? El alma es inmortal, Dios creó el mundo de la nada. Y, bueno, Kant dice de que el alma, Dios, por ejemplo, son nóumenos y como tales son incognoscibles, ¿no? El hombre solo puede conocer lo que está dentro del marco de su experiencia. Más allá no puedo saber cómo son las cosas tal como son en sí mismas, ¿correcto? Muy bien, entonces esta interesante pregunta se refiere a la diferencia que hay entre fenómeno y noumeno, ¿correcto? Repito, el fenómeno son las cosas tal como se presentan a nuestros sentidos, tal como las conocemos con los sentidos. El noumeno se refiere a la esencia de las cosas que según Kant es incognoscible, no se puede conocer. Pasamos a la pregunta número 8. Así como Copérnico cambió la representación en astronomía, al poner el Sol en el centro del sistema solar, también Kant transformó la perspectiva en gnoseología al poner al sujeto en el centro del conocimiento. No es el sujeto el que se adapta al objeto para conocerlo, sino que es el objeto el que se adapta a las estructuras a priori previas a la experiencia del sujeto. Estas estructuras a priori son las formas de la sensibilidad, espacio y tiempo, y las categorías del entendimiento, sustancia, causa y efecto o causalidad, unidad, pluralidad, realidad, etc. Repito, así como Copérnico cambió la representación en astronomía al poner el Sol en el centro del sistema solar, también Kant transformó la perspectiva en gnoseología al poner al sujeto en el centro del conocimiento. No es el sujeto el que se adapta al objeto para conocerlo, sino que es el objeto el que se adapta a las estructuras a priori previas a la experiencia del sujeto.
Estas estructuras a priori son las formas de la sensibilidad, espacio y tiempo, y las categorías del entendimiento, sustancia, causa y efecto, o causalidad, unidad, pluralidad, realidad, etc. Respecto del giro copernicano filosófico, se puede señalar que la respuesta está en la alternativa D de dado. Los sentidos y la razón determinan al objeto. Los sentidos y la razón determinan al objeto. Veamos la solución. Kant supuso entonces que fuera el objeto quien girara en torno al sujeto. Hasta Kant se había intentado explicar el conocimiento suponiendo que fuera el sujeto quien debía girar, depender del objeto. De este modo muchas cosas quedaban sin explicación y Kant supuso entonces que fuera el objeto quien giraba en torno al sujeto. Claro, hasta antes de Kant se pensaba que en el conocimiento lo determinante era el objeto. Si se quiere, la razón del hombre era algo así como una fotocopiadora que se limitaba pasivamente a copiar a la hoja que se ponía encima de ella, por ejemplo, ¿no? O sea, en el conocimiento, la razón del hombre cumplía un papel pasivo, ¿no? Se limitaba a copiar al objeto. Lo determinante entonces era el objeto. Pero Kant consideró que esto no es así. Según Kant, cuando el hombre conoce, ¿no? A un objeto, eh, impone sobre él el espacio y el tiempo, ¿no? En principio, el espacio y el tiempo, con los cuales contextualiza el objeto, o sea, lo coloca dentro de un contexto, ya que, como todo el mundo sabe, un conocimiento al margen del espacio y el tiempo es imposible, ¿no? Entonces, para Kant, el espacio y el tiempo forman parte de la razón humana, ¿no? Eh, Son las formas de la sensibilidad que posee el hombre, ¿no? Espacio y tiempo. Pero inmediatamente después, la razón impone sobre el objeto sus categorías, ¿no? O sea, relaciona la información que los sentidos traen a nosotros empleando ciertas categorías, como por ejemplo categoría de causa, categoría de unidad, categoría de pluralidad, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Así es como el hombre conoce, ¿no? Esta visión, que es la visión de Kant, supone que el entendimiento no se comporta pasivamente en el conocimiento, sino que, por el contrario, adopta un rol activo. Cuando el hombre conoce, ¿no? Cuando el hombre conoce, su razón, ¿no? Cumple un rol activo en el proceso del conocimiento, ¿correcto? En otras palabras, eh, ¿quién determina el conocimiento según Kant? El sujeto, ¿no? El sujeto. El hombre, ¿no? Es lo determinante en el proceso del conocimiento, ¿correcto? Eh, Esa es la razón por la que se dice que la teoría del conocimiento propuesta por Kant constituye un giro copernicano en filosofía, porque así como Copérnico cambió nuestra visión del universo, en tanto que sostuvo que no es la Tierra sino el Sol el centro, de la misma forma, Kant, con su teoría nociológica, transformó nuestra visión de entender cómo se produce el conocimiento, ¿no? Repito, hasta antes de Kant se pensaba que en el conocimiento lo determinante era el objeto. A partir de Kant se piensa que en el conocimiento lo determinante es el sujeto, la razón del hombre, ¿correcto? Muy bien, hemos llegado al final de esta primera parte, ¿no? Ahora vamos a hacer una primera pausa, ¿correcto? Vamos a hacer una pausa de unos minutos, ¿no? Y luego vamos a continuar, pero no quiero irme a la pausa sin antes invitarlos para que se unan a esta sesión de consultas académicas, ¿no?
Esta sesión corresponde, ¿no?, a la del día jueves 17 de abril, ¿no?, o jueves santo, ¿no? Por razones obvias, ese día no hay clase, así que el día de hoy, sábado 12 de abril, estamos recuperando las clases que corresponden al jueves 17, ¿no? Como todos los jueves, entonces tenemos que hacer eh, consultas de 5 a 7, así que los espero, yo voy a estar hasta las 7 de la noche. Así que todavía tienen un poquito más de una hora para ingresar para hacer sus preguntas. ¿Correcto? Muchas gracias, no se vayan, ya regreso. Buenas tardes, estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenidos nuevamente a la sesión de consultas académicas de filosofía. Bienvenidos a la sesión que corresponde al día 12 de abril. Hoy día, como recordaremos, estamos recuperando las clases que corresponden al día jueves 19 o jueves santo. Ya, en esta segunda parte vamos a hacerlo hasta que ingresen estudiantes para hacer sus preguntas. Vamos a compartir un PPT en el que vamos a encontrar un resumen, ¿no?, de los contenidos que se trabajan en la semana 3. ¿Ya? Bueno, ahí creo que ya pueden ustedes visualizar la primera de las diapositivas. Ahí aparece el título, ¿no? Filosofía moderna, ¿no? Es el título general del tema que estamos desarrollando. Bueno, la filosofía moderna es el conjunto de ideas filosóficas surgidas entre los siglos XVII y XIX, ¿no? Es una etapa filosófica importante en el que como vamos a ver a continuación, se desarrollaron avances importantes, ¿no?, en materia cultural y como parte de esta en materia filosófica, claro está, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los antecedentes de la filosofía moderna? La filosofía medieval, el Renacimiento y el humanismo, ¿no? La filosofía medieval, el Renacimiento y el humanismo, ¿no? Eh, la filosofía medieval comprende varios siglos, ¿no? Desde el siglo V hasta el siglo XV aproximadamente, ¿no? Es una filosofía caracterizada porque la filosofía es una sierva de la teología y de la religión. Por ello, la razón está supeditada a la fe, ¿no? Hay una primacía de la fe sobre la razón, ¿no? La filosofía es una ancilla teología, o sea, una sierva de la teología, ¿no? El Renacimiento es un movimiento de renovación cultural, implica un redescubrir los aportes, los valores de los griegos, de la antigüedad y también de los romanos. Y el humanismo es un movimiento que coloca en el centro al hombre, ¿no? Deja de lado a la figura de Dios y coloca al hombre, ¿no? ¿Cuáles son las características más importantes de la filosofía moderna? La independencia de la filosofía frente a la religión, o lo que es lo mismo, ¿no? La independencia de la razón frente a la fe, ¿no? Esa independencia de la filosofía frente a la religión, esa independencia de la razón respecto de la fe, se puede advertir en los títulos que sirven para que los filósofos de esta etapa expresen sus ideas, ¿no?
a través de las cuales se expresan sus ideas. Por ejemplo, eh, eh, crítica de la razón pura, ¿no es cierto? De Kant, crítica de la razón pura, ¿no? Discurso del método de Descartes, ¿no? O sea, ya el tema de Dios queda a un lado, ¿no es cierto? Ahora todo se centra en el conocimiento. El conocimiento es el tema central, ¿no? De la filosofía moderna y ese interés por el conocimiento se advierte, repito, en los títulos de las obras de algunos de los más importantes filósofos modernos. Discurso del método, ¿no? ¿Cuál es el método del conocimiento? ¿Cuál es el método más apropiado? ¿No? Eh, Principios sobre el entendimiento humano, ¿no es cierto? Ensayos sobre el entendimiento humano, crítica de la razón pura, ¿no? Creo que a través de estos títulos es fácil advertir, pues, que este, el interés del filósofo moderno ya no está en Dios, sino en otros asuntos propiamente humanos como el conocimiento, ¿no? Por otro lado, surge una nueva concepción de la naturaleza y del hombre, ¿no? La naturaleza ya no es concebida como aquello, pues, que aplasta al hombre, que hay que obedecer y seguir, no, sino que la naturaleza ahora es vista como aquello que el hombre puede transformar, aquello que el hombre puede aprovechar a su servicio, ¿no? ¿No? Y el hombre es un sujeto autónomo que posee una razón, ¿no? El tema principal, como ya dije, es el conocimiento. En la etapa moderna también se produce o se desarrollan dos corrientes filosóficas que postulan tesis eh, contrarias, antagónicas, el racionalismo, que decía que el conocimiento surge de la razón, y el empirismo, que sostuvo que eh, todo conocimiento proviene de la experiencia, ¿no? Luego tenemos el criticismo, que es una corriente que sintetiza los aportes del racionalismo y el empirismo, ¿no? El criticismo está representado por la figura de Immanuel Kant, que es también, diría yo, el filósofo más representativo de la ilustración europea, ¿no? Ahí, a propósito, tenemos la imagen de algunos de los filósofos modernos más representativos: Descartes, que es el padre del racionalismo moderno, es el iniciador de la filosofía moderna; David Hume, que es un representante de la filosofía empirista; y bueno, Immanuel Kant, que es el filósofo que sintetizó, repito, los aportes del racionalismo y del empirismo, ¿no? La filosofía de Kant es conocida como criticista, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca del racionalismo de Descartes. Bueno, Descartes es, como sabemos, un filósofo francés. Ya dije que es considerado el padre de la filosofía moderna, el iniciador, ¿no? Del idealismo moderno, ¿no? Eh, Él empleó la duda como un método para filosofar, ¿no? La duda metódica consiste en no aceptar nada como verdadero o evidente, ¿no? No aceptar nada como verdadero o evidente, a no ser que se presente, pues, con toda claridad y con toda distinción a nuestro entendimiento, ¿no? Eso era lo que pensaba Descartes. No debemos aceptar nada como verdadero, a no ser que se nos presente con toda claridad y toda distinción a nuestro entendimiento, ¿no? Eh, el objetivo de la filosofía de Descartes es bastante ambicioso, ¿no? Descartes se ha propuesto eh, refundar la filosofía, pero él quiere que ésta se asiente sobre bases más seguras, sobre principios de los cuales no podamos
tener ni una mínima duda, es decir, Descartes, en breves palabras, lo que busca es la certeza en el conocimiento, ¿no? Propuso el nuevo criterio de la filosofía, que es el criterio de certidumbre, que reemplazó al criterio de autoridad, que fue el que rigió en la filosofía medieval, ¿no? Como sabemos, en la filosofía medieval, o la filosofía medieval está regida por el criterio de autoridad, ¿no? Por ejemplo, la autoridad de Dios, la autoridad de la iglesia, la autoridad de la Biblia, la autoridad del rey, ¿no? Y ese criterio de autoridad está presente en toda la cultura, ¿no? No solo en la filosofía, en la religión, sino también en la economía y en otros ámbitos de la vida humana, ¿no? Por ejemplo, en materia política, la autoridad proviene de los monarcas absolutistas. En materia religiosa, la autoridad proviene de Dios y de la Biblia, que es un libro sagrado y por lo tal es un libro irrefutable. No se puede refutar a la Biblia porque eso es considerado blasfemia, es considerado una herejía, ¿no es cierto? Entonces, eso es para recordar, digamos, lo concerniente al criterio de autoridad, que es el criterio que rigió la cultura en la etapa medieval. Pero ahora, en la etapa moderna, con Descartes, surge un nuevo criterio, que es el criterio de certidumbre, ¿no? Se supera el criterio de autoridad dominante en la filosofía medieval. Ahora de lo que se trata es de alcanzar la certeza en el conocimiento, ¿no? Eh, bueno, la duda metódica le permite a Descartes eh, llegar a tres certezas fundamentales, ¿no? La primera certeza es el pienso luego existo o cogito ergo sum, que es una idea clara y distinta, o sea, es una idea evidente, ¿no? Es una idea de la cual no podemos tener ni una pizca de duda, ¿no? Bueno, por otro lado, Descartes consideraba que el conocimiento está constituido por tres clases de ideas. Las ideas innatas que están en nuestra mente desde que nacemos, por ejemplo, la idea de perfección que nos permite deducir que hay un Dios, ¿no? Que es un ser perfecto, eterno, ¿no? Poderoso, ¿no? Bueno, la idea de perfección que tenemos en la mente desde que hemos nacido está asociada pues con la existencia de Dios, ¿no? La idea de infinito son ideas innatas, ¿no? Son la base del, del conocimiento, ¿no? Las ideas innatas son como los axiomas en la geometría, ¿no? Así como los axiomas son el punto de partida, ¿no es cierto? De un, de un postulado, por ejemplo, ¿no es cierto? De la misma forma, las ideas innatas son ese punto de partida que necesitamos para conocer algo, ¿no? Luego, las ideas adventicias que provienen de la experiencia sensible, ¿no? Por ejemplo, la idea de hombre, la idea de árbol, ¿no? Son ideas que surgen en contacto directo con las cosas, ¿no? Y finalmente, las ideas facticias que son elaboradas por nosotros a partir de las ideas adventicias, ¿no? Son creadas por nuestra imaginación, por ejemplo, la idea de sirena, la idea de un caballo alado, la idea de minotauro, ¿no? Presente en la mitología griega, son ideas facticias. Cabe resaltar que las ideas facticias, si bien son creadas por nuestra imaginación, se basan en las ideas adventicias. Por ejemplo, la sirena, ¿no? O la idea de sirena es una idea creada por nuestra mente, por la mente humana, pero que toma como base la idea de mujer y la idea de un pez, ¿no es cierto? O sea, se basa en dos ideas adventicias, ¿no? Muy bien, entonces aquí lo importante es entender que solo podemos conocer a partir de estas ideas innatas, ¿correcto? Las ideas innatas son el punto de partida de nuestro conocimiento, ¿correcto? Las ideas innatas son las que hacen posible el conocimiento, ¿no?
Por otro lado, Descartes sostuvo que existen eh, varias clases de sustancias, ¿no? En la realidad es advertible la existencia de varios tipos de sustancias. Por ejemplo, la sustancia pensante, a la que Descartes llama res cogitans, o pensamiento, que es igual, ¿no? Su único atributo o esencia es el pensamiento que nos permite juzgar, razonar, querer, imaginar, sentir. Adviértase que la sustancia pensante o res cogitans, digamos, es la que nos permite razonar, pensar, pero también sentir, experimentar emociones, pasiones, etcétera, ¿no? Es importante resaltar eso. Luego la sustancia extensa o llamada también res extensa, que se refiere a lo material, cualquier cuerpo, ¿no? Ya que cualquier cuerpo posee extensión, ocupa un lugar en el espacio, ¿no? A eso se refiere. Sus modos son la figura y el movimiento, ¿no? O reposo, ¿no? Por ejemplo, en el hombre, la sustancia extensa o res extensa es el cuerpo y el alma es la sustancia pensante o res cogitans, ¿no? Y Descartes habla sobre un tercer tipo de sustancia que es la sustancia divina o res dei o res infinita, que es lo mismo, ¿no? ¿Qué es la idea de perfección? Es una idea nata puesta en nosotros por un ser perfecto, Dios, ¿no? Esta idea de Descartes de que la idea de perfección en nuestra mente tiene que haber venido de algo y ese algo es Dios, nos recuerda de alguna manera, este, digamos, al planteamiento de, a este planteamiento de San Anselmo, ¿no? Un ratito, por favor, disculpen. Bueno, les decía que esta idea de Descartes nos recuerda al famoso argumento ontológico de San Anselmo, ¿no? Aquí algunos de ustedes deben recordarlo, ¿no? Eh, Decía que si tenemos la idea de Dios en la mente es porque Dios existe, ¿no? ¿No? Digamos, resumiendo su argumento, a esto se, se, se reduce, ¿no? Si tenemos la idea de Dios en la mente es porque Dios existe, Dios ha puesto esa idea, ¿no? Muy bien, en el siglo XVII se desarrolló otra corriente filosófica importante en Europa, me refiero al empirismo, ¿no? Esta corriente sostenía que todo conocimiento surge de la experiencia, se considera que el fundador del empirismo moderno es el filósofo inglés John Locke, ¿no? Eh, Quien rechazó la concepción cartesiana de las ideas innatas, ¿no? Ya que para Locke la mente humana viene al mundo vacía de ideas, ¿no? La mente humana al nacer es como una tabula rasa, o sea, como una página en blanco, ¿no? Eh, Esta idea de la tabula rasa encierra su rechazo o expresa su rechazo, ¿no? De la concepción innatista de Descartes, ¿no? Las ideas surgen sobre la base de las experiencias que obtenemos de las cosas, ¿no? Por otro lado, Locke consideró que el conocimiento está compuesto por dos clases de ideas. Las ideas simples, que nacen del contacto directo entre nuestros sentidos y el objeto. El entendimiento o razón interviene pasivamente, ¿no? Porque se limita a recibirlas. Por ejemplo, la idea de sólido, de áspero, de color, sabor,
es una idea simple, ¿no? En la adquisición de estas ideas, el entendimiento se comporta de manera pasiva, ¿no? Se limita a recibir estas ideas, ¿no? Hay un segundo tipo de ideas que son las compuestas, en las que el entendimiento a razón interviene activamente, pues combina las ideas simples, las relaciona, ¿no? Por ejemplo, la idea de árbol, la idea de hombre, la idea de avión, son ideas compuestas. Profe, ¿de qué manera la idea de árbol o la idea de hombre es una idea compuesta? Claro, es que, por ejemplo, en la idea de hombre, ¿no? Está presente la idea de color, la idea de tamaño, la idea de peso, ¿no es cierto? Eh, lo mismo en la idea de árbol, ¿no? El árbol tiene, digamos, una altura, tiene un grosor, el árbol tiene hojas, frutos, entonces todas esas ideas que están asociadas, ¿no es cierto? Y que sirven para, después de haberlas relacionado, conformar la idea de árbol, ¿no es cierto? Es la razón por la que se dice que se trata de una, de una idea compuesta, ¿no? Las ideas compuestas surgen de la relación de otras ideas, ¿no es cierto? Y en su conformación, el entendimiento eh, interviene de manera activa, relacionando, ¿no? Por ejemplo, la idea de color, la idea de olor, la idea de altura, la idea de peso, ¿no? Hojas, frutos, ¿no? Para crear esta otra idea que es la idea de árbol, ¿no? Otro representante importante del empirismo es el filósofo escocés David Hume, ¿no? Este paisano de otra figura importante en la cultura universal, me refiero a Adam Smith, ¿no? Que es considerado el padre de la economía moderna, ¿no? Bueno, David Hume era escocés, ¿no? Él, como empirista que era, rechazó la existencia de las ideas innatas, ¿correcto? Rechazó la existencia de las ideas innatas, ¿no? Para Hume, ¿no es cierto? El conocimiento consta de dos clases de percepción, las impresiones y las ideas. Las impresiones son primeras, las ideas son segundas, no al revés. Fíjense que aquí se advierte pues un rechazo a las ideas innatas, ¿no? Las impresiones son primeras, las ideas son segundas, no al revés. Para Descartes primero son las ideas, luego son las cosas, ¿no? Bueno, las impresiones son intensas, las ideas son menos intensas. Claro, las ideas son como, vamos a decir así, como eh, una imagen débil o debilitada de un objeto, ¿no? Claro, porque no es lo mismo estar frente a un objeto que recordar su idea, ¿no es cierto? Eso está claro, ¿no? Luego, las impresiones dan paso a las ideas. Las ideas son producto de las impresiones. No pueden haber ideas si antes no han habido impresiones. Eso es muy importante, ¿no? No pueden haber ideas si antes no han habido impresiones, ¿no? Por ejemplo, si tengo la idea de árboles porque antes he visto un árbol, ¿no es cierto? Muy bien. Eh, Sobre la base de estos planteamientos, David Hume criticó la idea de causa y de sustancia, ¿no? Porque sostuvo que la conexión entre hechos no es por la experiencia, sino por la creencia, ¿no? Las percepciones se sitúan en el nivel de las propiedades o atributos, no de la sustancia. Claro, por ejemplo, eh, el hombre habla sobre la causa, ¿no? Por ejemplo, el fuego es la causa del humo, ¿no? O el humo es causado por el fuego. Claro, por la costumbre de ver que siempre que hay fuego sale humo, ¿no? Pero según Hume, digamos, esta es una cuestión psicológica, ¿no? Una asociación que el hombre hace
de carácter, pero no es necesario que así sea, ¿no? O sea, la idea de causa no existe, porque ¿quién ha visto a la causa, ¿no? O sea, este, es simplemente una creencia, ¿no? De que siempre que eh, se prenda fuego va a salir humo. En realidad es una creencia, ¿no? Bueno, muy bien, ahora vamos a pasar al criticismo. Bueno, el criticismo es la filosofía desarrollada por Immanuel Kant, ¿no? Kant sintetizó los planteamientos del racionalismo y del empirismo, ¿no? Ambas posturas le parecieron eh, eh, antagónicas por un lado, reduccionistas por otro, excluyentes también, ¿no? Porque, o sea, sus planteamientos que excluían cualquier otra posición, ¿no? O sea, por ejemplo, para el empirismo, el conocimiento surge de la experiencia y san se acabó, ¿no? En ese sentido era excluyente, excluía cualquier otra posición. Pero al mismo tiempo era reduccionista, ¿no? Porque reducía todo a la experiencia. Y lo mismo pasa con el caso del racionalismo, reducía todo a la razón, ¿no? Entonces, Kant rechaza tanto el racionalismo como el empirismo por ser posiciones excluyentes, por un lado, y por otro lado, reduccionistas, ¿no? Según Kant, el sujeto está limitado a conocer solo el fenómeno. La captación del fenómeno depende del sistema cognoscitivo del sujeto, sentidos y razón. El nómeno, o sea, la cosa tal como es en sí misma, es incognoscible. En otras palabras, el criticismo de Kant este, sintetizó el racionalismo y el empirismo después de haberlos criticado, ¿no? Kant sostuvo que el hombre viene al mundo con ciertas estructuras o categorías mentales que le permiten obtener conocimientos a priori, ¿no? A priori. Según Kant, el conocimiento se constituye por el aporte de los sentidos y de la razón. O sea, en el conocimiento intervienen necesariamente los sentidos y la razón. Los sentidos proporcionan información sobre el objeto y la razón se encarga de eh, procesar esa información, ¿no? La razón convierte esa información en conocimiento, ¿no? Ahora, el giro copernicano es el nombre con el que se conoce, ¿no?, a esta idea introducida por Kant de que lo determinante en el conocimiento no es el objeto, sino el sujeto. Es el mundo el que se tiene que ajustar al modo como el ser humano conoce, porque él es parte activa del proceso. Claro, como dije hace unos momentos, antes se pensaba que en el conocimiento lo determinante era el objeto, que la razón humana solo se limitaba a copiar al objeto, es decir, adoptaba un rol pasivo en el conocimiento. Pero Kant sostuvo que la razón cumple un rol activo, ¿no? Cuando el hombre conoce, su razón impone sobre el objeto el espacio y el tiempo. O sea, el espacio y el tiempo, de acuerdo con esta visión, están en la razón del hombre, forman parte de la razón del hombre, ¿no? No están afuera, sino dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros conocemos un objeto, la razón contextualiza ese objeto, ¿no? Lo circunscribe a un tiempo y a un espacio, ya que es inadmisible creer, pues, que haya un conocimiento fuera del espacio y del tiempo, ¿no? ¿Cierto? Por lo tanto, la razón contextualiza al objeto, pero por otra parte, ¿no es cierto? La razón aplica, ¿no?, sus categorías sobre esta información amorfa proveniente de los sentidos, ¿no? Eh,
Por ejemplo, aplica las categorías de causalidad, de unidad, de pluralidad, etcétera, ¿no? En otras palabras, de acuerdo con Kant, el conocimiento, perdón, el hombre en el conocimiento participa de una manera activa, ¿no? Participa de una manera activa, ¿no? Muy bien. Ahora, Kant sostuvo que el conocimiento eh, está constituido por dos clases de juicios, o por varias clases de juicios en todo caso, ¿no? Los juicios analíticos y los juicios sintéticos, ¿no? Los juicios analíticos son aquellos en los que el predicado está contenido en el sujeto, ¿no? Se caracterizan por ser universales y necesarios. Por ejemplo, los solteros no están casados. Ahí el predicado no están casados está contenido en el sujeto los solteros, ¿no? Los solteros. Claro, porque por definición, ¿qué cosa es un soltero? Alguien que no está casado. Entonces el predicado está contenido dentro del sujeto, ¿no es cierto? Eh, Se trata de un juicio de carácter tautológico, es decir, que dice lo mismo. Es un juicio circular, ¿no? Eh, Estos juicios no amplían nuestro conocimiento acerca de las cosas, ¿no? Sino que son juicios tautológicos, es decir, que dicen lo mismo, ¿correcto? Por otro lado, los juicios sintéticos son aquellos en los que el predicado no está contenido en el sujeto y por ello son aquellos que amplían nuestro conocimiento acerca del objeto. La característica más importante de estos juicios es que son contingentes y particulares, ¿no? Ejemplo, los solteros son más felices. Aquí se puede apreciar que el predicado son más felices no está contenido en el sujeto soltero, sino que nos está agregando un conocimiento nuevo a este sujeto, ¿no? Ahora, una preocupación de Kant era tratar de determinar cómo es que es posible la ciencia, ya que como sabemos, ¿no? Los empiristas negaron la existencia de las ideas innatas, ¿no? Negaron la existencia de las ideas innatas, ¿no? Para los empiristas no hay ideas innatas, pero al negar la existencia de las ideas innatas, estaban negando también la existencia de ideas universales. Y al negar la existencia de ideas universales, estaban negando la posibilidad de un conocimiento universal y necesario como la ciencia, cosa inadmisible para Kant, ¿no? Entonces Kant trata de explicar cómo es posible la ciencia, ¿no? ¿Cómo es posible la ciencia? Según Kant, la ciencia es posible gracias a un tercer tipo de juicio que él denomina sintético a priori, ¿no? Sintético a priori, ¿no? Los juicios sintéticos a priori nacen a partir, ¿no? De las características de los juicios analíticos y los juicios sintéticos, ¿no? Dentro de los juicios sintéticos a priori están los conocimientos científicos. Su característica fundamental es que son universales y necesarios. Por ejemplo, la recta es la distancia más corta entre dos puntos. Repito, la recta es la distancia más corta entre dos puntos. Como podemos apreciar, ¿no? Eh, el predicado es la distancia más corta entre dos puntos, no está contenido en la recta, que es el sujeto, ¿no? En este sentido se trata de un juicio sintético, ya que, como hemos dicho, la característica fundamental de los juicios sintéticos es que amplían nuestro conocimiento. En ellos, el predicado no está dentro del sujeto, sino que nos dicen algo nuevo acerca de él, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Estos juicios son a priori, ¿no? Son a priori. La verdad, estos juicios se pueden establecer de manera a priori, ya que no necesitamos que nadie nos pruebe que la
distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, me basta con solo pensarlo, ¿no? Un simple análisis de mi razón me permite comprobar que, en efecto, la distancia más corta entre dos puntos es la recta, ¿no? Entonces, de eso se trata los juicios sintéticos a priori y son los juicios que hacen posible la ciencia, ¿correcto? Son los juicios que hacen posible la ciencia, ¿no? Muy bien, entonces, les voy a dar las claves, ¿no?, de la evaluación. En cuanto a la lectura de la semana, la respuesta es C. Y en cuanto a los ejercicios de la semana, 1B, 2E, 3A, 4B, 5B, 6D, 7A y 8B, ¿correcto? Y 8B. Muy bien, vamos a dejar de compartir y vamos a tomarnos nuevamente una breve pausa. Por favor, no se vayan. Quiero invitarlos nuevamente, ¿no? Todavía nos quedan 15 minutos para que finalice esta sesión. Bueno, y si no se pudiera el día de hoy, igual quiero decirles que mi horario de atención es por las tardes, los días martes de 3 a 5 y los días jueves desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Mi nombre es Wilber Almonte, yo soy profesor de filosofía y estoy a cargo del Servicio de Consultas Académicas de Filosofía, que es un espacio creado para ustedes, para que ustedes puedan este, aclarar sus dudas, ¿no? Dudas que tienen que ver con los contenidos que se les enseña, que ustedes reciben a través del curso de filosofía, ¿no? Y también para profundizar dichos conocimientos, claro está. Entonces, no se olviden de eso, ya regreso, un momento.
Bienvenidos nuevamente a la última parte de esta sesión de consultas académicas correspondiente al día sábado 12 de abril. Quiero recordarles que hoy estamos eh, recuperando las clases del día jueves 17 de abril o jueves santo, ¿no? Bueno, vamos a tratar de sintetizar todo lo que hemos conversado hasta este momento en los últimos minutos que nos quedan. Como ya se dijo, el tema general es filosofía moderna. La filosofía moderna es una etapa, ¿no?, de la historia de la filosofía que comprende o está comprendida desde los siglos XVII hasta el siglo XIX. Los antecedentes históricos más importantes de la etapa moderna de la filosofía son la filosofía medieval, el Renacimiento y el humanismo. Entre las características más importantes de la filosofía moderna están la independencia de la filosofía o la independencia de la razón frente a la religión y la fe, la nueva concepción de la naturaleza como elemento que se ha de transformar y del hombre como sujeto natural y racional, ¿no? El tema sobre el cual se reflexiona es el conocimiento. Durante el siglo XVII se desarrollan el racionalismo, el empirismo, posturas que son sintetizadas por el criticismo. Los representantes de la filosofía moderna son los filósofos de Descartes, Locke, Hume y Kant, ¿no? Bueno, con relación al tema del conocimiento, el racionalismo sostiene que eh, el conocimiento surge con la razón, solo podemos tener ideas necesarias y verdaderas con la razón, es decir, solo podemos conocer con la razón, ¿no? El fundador de la filosofía moderna es Descartes. También se le considera el iniciador del racionalismo en la etapa moderna, ¿no? Es un filósofo fundamental dentro de la historia universal, ¿no es cierto? Eh, Descartes utiliza como método de su filosofía a la duda, ¿no? En Descartes la duda no es una finalidad, sino simplemente un método para llegar a la certeza, ¿no? Lo que él quiere es encontrar la certeza en el conocimiento, ¿no? Porque, como ya dije, su deseo es fundar una filosofía que se asiente en principios o bases sólidas, seguras, ¿no? Luego tenemos el empirismo, que es otra corriente filosófica surgida durante el siglo XVII. El empirismo sostiene que todo conocimiento surge con la experiencia, ¿no? Esto significa que no hay nada en nuestra mente que antes no haya pasado por nuestros sentidos, ¿no? Significa también que nuestra mente al nacer es como una página en blanco sobre la cual, gracias a la experiencia, se van grabando impresiones. Estas impresiones obviamente son las ideas, ¿no? El padre del empirismo moderno es el filósofo inglés John Locke, ¿no? Pero el empirismo tiene otros representantes eh, importantes, como es el caso del filósofo escocés David Hume, conocido por la originalidad de sus planteamientos, pero también por la radicalidad de los mismos, ¿no? Hume es un empirista radical, escéptico, ¿no? Bueno, estas corrientes filosóficas, o en todo caso los planteamientos del racionalismo y el empirismo, fueron materia de una crítica aguda, una revisión, ¿no es cierto? Y una síntesis por parte del filósofo prusiano Immanuel Kant, ¿no? Kant criticó los planteamientos del racionalismo y del empirismo, ¿no? Sostuvo que ambas posturas son
excluyentes y reduccionistas, ¿no? Excluyentes porque una postura se excluye a otra, ¿no? Y reduccionistas porque todo lo reducen o bien a la experiencia o a la razón, ¿no? Según Kant, el conocimiento se constituye tanto con los datos de los sentidos como los aportes de la razón, ¿no? Es decir, el conocimiento tiene dos fuentes inseparables, los sentidos y la razón. Los sentidos aportan información sobre el objeto y la razón se encarga de contextualizar esa información y convertirla en un conocimiento, ¿no? La razón procesa esa información, amorfa, ciega, le da un sentido y la convierte en un conocimiento, ¿no? Otra de las preocupaciones fundamentales de Kant es determinar cómo es posible la ciencia, ¿no? Cómo es posible la ciencia, ya que, como se dijo en algún momento de esta sesión, para el empirismo el ignatismo es imposible, ¿no? Entonces, el empirismo rechazó el ignatismo, rechazó la existencia de ideas innatas, pero al rechazar la existencia de ideas innatas, se rechazaba también la posibilidad de tener ideas necesarias y universales, que son precisamente las que hacen posible la ciencia, ya que la ciencia es un conocimiento por naturaleza necesario y universal. Entonces, eso le pareció inadmisible a Kant, ¿no? Entonces, Kant trata de demostrar cómo es posible la ciencia, ¿no? Según Kant, la ciencia es posible gracias a la existencia de una clase de juicios a los que denominó sintéticos, ¿no? Bueno, yo diría que eso es en síntesis aquello de lo que hemos estudiado en la semana 3, ¿correcto? En la semana 3. Todavía nos queda el día martes, ¿no? El día martes de la próxima semana vamos a realizar la sesión de consultas que corresponde a ese día, ¿no? El horario de atención es de 3 a 5 de la tarde, así que están invitados, ¿no? Están invitados a la sesión del día martes, ¿correcto? El día jueves de la próxima semana sí no vamos a tener consultas académicas porque es Jueves Santo, ¿no? Por razones obvias no vamos a tener clase, ¿no? La de hoy sustituye a la sesión del día jueves, precisamente, ¿no? Muy bien, por mi parte eso sería todo. Ya hemos llegado al final de esta sesión. Les doy las gracias, ¿no? De todas maneras, por revisar los videos, los cuales quedan a su disposición para cuando ustedes quieran, ¿no? Si no pueden ingresar a una sesión, pues la otra opción es solicitar el enlace o acceder al enlace de la grabación para ver qué se ha trabajado, ¿no? Entonces, esa es otra opción que se les está otorgando a ustedes, ¿correcto? Muy bien, muchísimas gracias, eso es todo por mi parte. Ya entonces nos comunicamos el día jueves el día martes, perdón, de la próxima semana. Muchas gracias, cuídense mucho, hasta luego, un abrazo.